Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si son tan amables, pasan conmigo al tremendo libro de Efesios en su capítulo 2. El título de esta enseñanza es Una enseñanza sobre la gracia. Para cualquiera que vea el texto, que prontamente va a estar subido en nuestra página web, va a ver que la palabra una está toda en mayúscula. Si hiciéramos 2, si hiciéramos 3, y cuando lleguemos al número 1000, nos vamos a dar cuenta que todavía habría más cosas que hablar acerca de la gracia. Así que decidí ponerle una enseñanza sobre la gracia. Porque muy difícilmente nosotros hagamos algo que tenga que ver con Dios, con su palabra, con nuestro bendito Señor Jesucristo o con nuestros hermanos en Cristo, en donde no esté involucrada la gracia de Dios. Las epístolas a la iglesia comienzan con gracia y paz. Inclusive hay otras epístolas que le añaden misericordia a gracia y paz. Hablan de gracia, de paz y de misericordia de parte de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Una muy buena definición de gracia, que sería buena como punto de partida, según se usa en la Biblia, es favor divino. Entonces fui a la palabra favor para ver qué querría decir exactamente, qué comunicamos cuando nosotros hablamos de favor. Los diccionarios, palabra más, palabra menos, definen a la palabra favor como acto que se realiza para ayudar, complacer o prestar un servicio a una persona por amabilidad, amistad o afecto. También la definen como privilegio, protección o ayuda que presta arbitrariamente una persona con autoridad, poder o influencia a otra. Esta me gustó, tiene que ver con nosotros porque habla de una persona con autoridad, con influencia. Nuestro querido Padre Celestial estaría dentro de esa categoría. Hay un sitio web que dice que favor es beneficio que una persona con poder o influencia concede a otra. Yo quise ayudar a estas definiciones y digo, porque sí, simplemente sí. Veremos más en Efesios cuál es ese sí, el porque sí de nuestro querido Padre Celestial en habernos otorgado este tremendo favor. En Efesios 2, en el versículo 1, dice, lo que vamos a leer ahora en los primeros versículos, es lo que sería, ¿vieron cuando uno va al médico por primera vez? El médico le hace un montón de preguntas. Dice, bueno, ¿qué edad tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Las enfermedades en su familia, para hacerte una ficha, para hacerte lo que médicamente se llama una historia clínica. Bueno, a estos primeros versículos de Efesios yo los llamo nuestra histeria clínica. En el versículo 1 de Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, como no hubiese sido suficiente haber estado muerto en nuestros delitos y pecados, anduvimos, esto lo digo yo, acá dice anduvisteis, pero habla de nosotros, habla de mí, habla de cada uno de nosotros, cómo fue que Dios nos encontró y qué hizo con nosotros, porque sí. En los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, sigue operando en los hijos de desobediencia, no ha cesado su operación en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, todos nosotros, hijos de ira, lo mismo que cualquier otro hijo de vecino, lo mismo que los demás. Esa es nuestra histeria clínica. Así nos encontró Dios. Así nos encontró. Lo que pasa es que la desobediencia de Adán dejó a la humanidad en una situación de inmerecimiento de recibir cosa alguna de Dios. Nos dejó así.
A partir del día de Pentecostés del siglo I, Dios hizo disponible una salvación gratuita para nosotros, porque Él hizo en Jesucristo todo lo que tenía que hacer para lograrnos esa salvación, por la que nosotros no hubiésemos podido pagar aunque hubiésemos querido. Ese es un inconmensurable beneficio de un ser superior con poder e influencia que nos concedió sin trabajo de nuestra parte. Damas y caballeros, para ser salvos dependemos de su gracia. En el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, presten atención porque está sustanciando el por qué hizo lo que hizo. Les comento, es como que Dios dijera: ok, acá Pablo, deciles por qué yo les di semejante favor. Y dice acá, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por si no lo entendiste, para que sepas, por gracia sois salvos. Esta es una inmensa acción del amor de Dios en favor de todos nosotros, y fue hecha mediante la sustitución que hizo Jesucristo de nosotros. Es decir, Él no cometió ningún pecado, éramos nosotros los que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él pagó como si Él los hubiese cometido. Entonces, para no agarrar a cada uno, Dios cargó sobre Jesucristo las culpas de cada uno de nosotros y dijo: ok, hijo, andá y pagá por ellos. Eso es sustitución. Jesucristo nos reemplazó, puso el pecho a las balas. Al mismo instante en que Dios le dio a su Hijo unigénito la vida, nos la dio a nosotros, porque dice juntamente con Cristo, ¿verdad? Nos dio vida juntamente con Cristo. No es una vida que tengamos por algún trabajo que hayamos hecho. El comienzo del capítulo dice claramente que no solamente estábamos muertos en delitos y pecados, sino que encima nosotros andábamos en ellos. Y el versículo 4 nos da esta gentileza maravillosa de nuestro querido Dios en explicarnos por qué hizo lo que hizo. Porque es rico en misericordia y porque nos amó con su gran amor. Ese es el porque sí que yo decía. Porque es rico en misericordia y nos amó con su gran amor. Entonces, a causa de esto, nos dio vida juntamente con Cristo y nos la dio como extensión de lo que Jesús hizo por nosotros. De ahí viene el juntamente. Es que Dios lo hizo en Cristo en nuestro beneficio, como extensión del beneficio que logró para sí mismo y para todos nosotros nuestro querido Señor. Acá no se queda tranquilo Dios con el juntamente. Ahí viene un juntamente más en el versículo 6, que dice: y juntamente con Él nos resucitó. Para Dios es un hecho consumado, ya ocurrió, porque como Él es poderoso y es amoroso y es misericordioso y no se mueve en los tiempos como nos movemos nosotros, que nos necesitamos mover en el hoy, en el ayer y en el mañana, para Dios resucitó, ya está esto, ya están resucitados. Yo sé que va a ocurrir, que es un evento futuro, pero en la mente de Dios eso ya ocurrió. ¿Lo ven? Debiera en nuestra mente ser similarmente: ya está hecho, ya está, no hay problema. Bueno, tenés que pasar por este pesar, el otro, mañana es lunes, tenemos que ir a trabajar, seguimos con todo. En fin, las cosas no son como uno querría, pero serán como uno quiere, porque ya fuimos resucitados en la mente de nuestro querido Dios. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Ven lo que es sustitución? Lo que logró Él es como si lo hubiésemos hecho nosotros mismos. Para mostrar, dice el 7, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Siempre es en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Bueno, pero si ya lo dijiste, ¿cuántas más veces los tendrás que decir? Bueno, yo no sé ustedes, yo necesito ser recordado cada tanto. Porque ocurre conmigo que de lo único que siempre me acuerdo es de olvidarme.
pareciera ser que mi deporte favorito es la amnesia. Entonces a mí me viene bien que el Padre cada tanto repita las cosas, porque cuando no me agarra en Efesios, porque estoy leyendo Deuteronomio, me diga algo que tendría que haberme avivado en Efesios y me entero en Deuteronomio y así. Qué bueno que Dios lo haga. Porque por gracia sois salvos, dice el 8, por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Lo ven cómo va encarando la cosa? Te la dice y te la vuelve a decir. Por gracia, no de vosotros. Pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que ni siquiera puedo decir que yo pagué más que ustedes. O que yo hice mejores o más obras que ustedes. Bueno, no puedo decirlo, es decir, puedo decirlo. Pero estaría en la categoría de tontería, una terrible tontería, porque no hay obra que yo haya podido hacer, que ustedes hayan podido hacer, que nos hubiese logrado esta salvación que viene porque sí, porque es rico en misericordia nuestro Dios y por el gran amor con que nos amó. Por medio de ese favor divino que nos extiende Dios, nos hizo salvos, porque de tal manera nos amó. No hubo ningún trabajo que hayamos hecho, ni siquiera algo que hayamos podido hacer, que hayamos comprado, que hayamos pagado, ni siquiera por algo que hayamos hecho que haya facilitado a Dios que Él nos haga sus hijos. Aclara con abundancia los versículos 8 y 9, ampliando el concepto de gracia para que nosotros entendamos bien. Dice, no de vosotros, quiere decir que no salió de nosotros. No hubo nada, que no fue una gran ocurrencia de nuestra parte. No de nosotros, es regalo de Dios, te dice. Y culmina diciendo, no por obras. Marcos capítulo 10. Con estas acciones, en nuestro perpetuo bien, Dios muestra las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que todo lo que hizo por nosotros lo hizo en Cristo, en virtud de su rica misericordia y su gran amor que nos tiene. Y ojo, que en realidad cuando nosotros hablamos de salvación, hablamos de gracia, siempre. Cuando hablamos de gracia, hablamos de gratuito. Cuando hablamos de gratuito, hablamos respecto de nosotros, porque a Dios le costó la vida de su Hijo y a nuestro Señor le costó su vida de alma, que sea gratis para nosotros. Entonces, si te dicen, bueno, no hay nada gratis en la vida, es verdad. Lo que nosotros tenemos es gratis, sí, eso sí es gratis, para nosotros, pero no fue gratis para nuestro querido Dios y para nuestro valiente Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo es que no hubo mérito mío, no hubo ningún trabajo que yo haya hecho? ¿Cómo es que no hubo mérito mío y sin embargo lo tengo? No hubo nada que yo haya hecho que pudiera haberme dado semejante beneficio. No hubo ningún mérito que tuviera ni acción que yo hiciera. Lo que pasa es que Cristo pagó por mí. Disculpen, también pagó por ustedes. Yo quiero decir, ahora lo estoy viendo, leo yo en la tranquilidad de mi casa en la mañana y me doy cuenta que alguien pagó un precio por mí. ¿Cuántas veces yo no pagaría ni un peso partido en 10 por mí? Porque me siento así, me siento para abajo, lo que fuera. Sin embargo, aún en esos momentos donde uno está así bajoneado, uno tiene que recordar que uno vale, no valió, vale al día de hoy Jesucristo. Hay una frase que se usa para una cosa así muy desagradable y que dice que todo hombre tiene un precio, que se refiere a la coima o al soborno. Bueno, por supuesto esa es la parte negativa, pero es verdad que cada hombre tiene un precio, cada mujer tiene un precio. Yo tengo que reconocer en la palabra de Dios que yo valgo Jesucristo. Eso es lo que yo valgo. No me tengo que vender por nada menos que eso. El que pueda pagar Jesucristo por mí, me tiene. Me tiene, es así de simple. No tengo más nada que ofrecerme en el mercado. Me tiene, y Dios es el único que ha podido pagar, y nuestro querido Señor, que fue el precio justamente pagado por mí. ¿Cómo no me van a tener? Marcos 10, versículo 45, mirá lo que dice este versículo.
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, qué gran ejemplo, sino para servir, y no conforme con eso, dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Rescate, qué buena palabra. Estábamos, nos habían robado, como es raptado, estábamos raptados. Y bueno, alguien pidió, bueno, a ver, ¿cuánto cuesta este? Y bueno, Dios dijo, yo pago Jesucristo por este hombre, yo pago Jesucristo por esta mujer, y nos rescató. Dios dio la vida de su Hijo Jesucristo, Jesucristo dio su vida como pago para que nosotros tengamos la libertad de la que estábamos escuchando hace un rato en la canción. Hebreos 10. Hablamos de que es gratis, que para nosotros, pero que Jesucristo tuvo que pagar su vida. Hebreos 10, versículo 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Recuerdan que nosotros ya estamos sentados ahí arriba? Bueno, Él literalmente ya está sentado. Bien. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a nosotros. Perdón que yo corrija el texto de Casiodoro Reina. Quienes me conocen saben que tengo un profundo respeto por ese Señor y quiero verlo en el retorno del Señor Jesucristo y agradecerle que Él tradujo del latín y del griego y el hebreo una Biblia para que gente como yo pueda leerla y emocionarse con conocer a su bendito Dios. Así que no pretendo cambiar el texto de don Casiodoro de Reina, pero lo hizo perfecto para siempre para todos nosotros que somos los santificados. 1 Corintios 15. Bíblicamente hablando, hay una infinita certeza de que hemos heredado muerte de la mano de la desobediencia de Adán, como la hay infinita certeza en el hecho de que hemos heredado vida por siempre de la mano de obediencia de nuestro Señor. 1 Corintios 15, versículo 21, te lo voy a mostrar, clarito como el agua. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Damas y caballeros, ¡qué certeza! 2 versículos. ¿Cuánto me tomó leer esto? Toma más tiempo aguantarme a mí que haga yo toda la cosa alrededor del versículo, pero los lees, le prestás atención y tenés que ponerte a llorar en tu casa de emoción, de pensar todo lo que fue logrado sin siquiera que vos supieras que se hizo o que lo necesitabas. Idénticas certezas en Adán, es decir, a causa de lo que él hizo, todos morimos. Idéntica certeza en Cristo, es decir, a causa de lo que Cristo hizo, todos seremos vivificados. Esto es la palabra de Dios. En esto podemos concentrarnos para vivir nuestras vidas. Romanos 5, wow, lo voy a leer igual, no sé si lo vamos a poder creer porque esto es muy grosso, pero lo voy a leer igual porque en una de esas nos convencemos de la maravillosa y la simple palabra de Dios. Romanos 5, mirá lo que dice el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, ya saben quién fue, reinó la muerte. Bueno, dice Pablo acá. Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Los que reciben, y fíjense, los que reciben, porque está hablando de nosotros somos los que ya recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por eso estábamos muertos en delitos y pecados. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora me quedo tranquilo. Ya esta noche duermo reposado, tranquilo. La justicia de nuestro Señor, que pagó por nuestros pecados como si fuera que Él mismo hubiese pecado,
nos habilitó a que tengamos la justicia de Dios. Entonces tenemos justicia y justificación como si las hubiésemos pagado con nuestro propio bolsillo. La desobediencia de Adán nos trajo aparejada la separación absoluta con Dios y la muerte en algún momento de nuestras vidas. La obediencia de Jesús nos permite reinar en vida y recibir la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Así de simple. Recibimos de uno y recibimos del otro. Así que queremos vivir según lo que hemos recibido de nuestro querido Señor. Isaías 53, por favor. La que es la ahora nuestra justicia, porque ahora es nuestra, ¿ok? Es nuestra. Es tan nuestra como si nosotros la hubiésemos logrado por nosotros mismos. Ya sabemos que eso hubiese sido imposible. Además, ni estábamos enterados que necesitamos ninguna de esas cosas. Y sin embargo, Dios maravilloso lo hizo por nosotros en nuestro Señor. Entonces, ahora nuestra justicia, la ahora nuestra justicia lograda por Jesús para nosotros, nos ha presentado como perdonados delante del Padre. Por eso nos podemos presentar como si nunca hubiésemos pecado, pero nosotros sabemos que no es así. Pero nos podemos presentar como si nunca hubiésemos pecado. Isaías 53, le quiero leer unos registros maravillosos del Antiguo Testamento, comenzando en el versículo 4, Isaías 53, 4, dice: ciertamente llevó, ¿quién? Él. Acá habla proféticamente del Señor Jesucristo. Y fíjate que singular, porque habla en pasado, y esto no sé, habrá ocurrido 500, 1000 años antes de que apareciera nuestro Señor. ¿Ven que Dios tiene derecho a hablar en pasado acerca de cosas del futuro? Porque igual se van a cumplir, esto se cumplió. Por eso Él habla que ya estamos resucitados. Es el mismo Dios que usa el pasado con nosotros acerca de algo que será futuro. Acá era futuro. Estos logros eran futuros, pero hablaba que ya lo había hecho. ¡Qué bueno!, ¿no? Qué bueno contar con nuestro querido Dios. ¡Qué canchero que es así!, ¿no es cierto? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Las enfermedades no eran de Él, los dolores no eran de Él, eran nuestros. Pero Él los llevó como si fueran de Él. ¡Qué gentileza, Dios mío! ¡Qué gentileza! Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó, nuestro Señor llevó esas terribles cosas que no eran suyas, eran nuestras. Entonces, el peso de la culpa del pecado de Adán que todos nosotros tenemos por nacimiento fue pagado por su sufrimiento. Nuestro valiente Señor Jesucristo fue molido a palos a causa de lo que hizo Adán. Versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados, nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Se acuerdan que leímos que éramos hijos de ira lo mismo que los demás? Que no solo estábamos muertos en delitos y pecados, sino que vivíamos en delitos y pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Agarró el camión cargado de porquerías y se lo puso arriba de los hombros de nuestro querido Señor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo no responder a semejante favor hecho por un ser tan divino? ¡Dios mío! Por eso, cuando nosotros pensamos en esto, lo que tiene que... No tenemos tan solo que decir gracias, tenemos que ser agradecidos. Una cosa es estar agradecidos y otra cosa es ser agradecidos, tener una vida de agradecimiento. Cuando nosotros leemos estas cosas, y vean que no estoy hablando de estudiar, de meterte, de esto y del otro, leer, vos lees estas cosas y no podés creerlo, es maravilloso. Y no podés creerlo, ustedes saben, es una figura literaria, es un eduardismo, que es algo parecido a un idiotismo.
Porque en realidad sí lo podés creer. Esta es información tan confiable que en esta información nosotros jugamos nuestra vida, porque sabemos que Dios nunca nos puede fallar. Muy bien. 7 dice, angustiado él y afligido. Fíjate que dice ahí, no abrió su boca. ¿Saben? Nosotros lo diríamos acá coloquialmente, se la comió. Se las bancó las que vinieran. Y damas y caballeros, le vinieron a nuestro Señor Jesucristo. Le dieron con todo, para que tenga y para que guarde. Y Él no abrió su boca. Y como oveja, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El precioso Señor de nuestras vidas fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, murió como mueren todos los seres humanos, antes y después de Él. Él murió por los pecados del pueblo de Dios, es decir, no murió de causas naturales. Él murió por nosotros. Por nosotros. En una manera de decir, su muerte se le adelantó. Fue una muerte obediente, una muerte obligada a causa de todos nosotros. Luego fue sepultado como cualquier hijo de vecino, sin ninguna consideración especial, y encima lo tuvieron que hacer rápido. Pero Dios lo soltó de la muerte y lo levantó para nunca más morir. Versículo 9 dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Damas y caballeros, eso es hoy. Y mirá lo que dice el versículo 11, y pensá en vos en este momento. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Y dice que quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Damas y caballeros, lo hizo por nosotros. Él no tenía por qué morir. Hasta le pidió al Padre Celestial que si hubiera alguna otra manera, que por favor la diligenciara. Y sin embargo, obviamente, sin saber, sin especular, la hermosa conversación que habrán tenido en ese momento de angustia nuestro querido Dios con nuestro valiente Señor Jesucristo, obviamente la respuesta fue 3 veces, no, hijo, no hay otra manera. ¿Saben qué hizo él? Fue al matadero, como oveja al degolladero. ¡Qué bárbaro! Y no abrió su boca. 12. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores como si él hubiese pecado, habiendo llevado él llevado el pecado de muchos. Y ¿saben qué hizo también? Orado por los transgresores. ¿Se acuerdan cuando oró nuestro Señor Jesucristo momentos antes de entregar su vida? ¿Lo recuerdan? ¡Wow! ¡Qué tremendos registros! Imagínate vos que no fueras quien sos y por un segundo fueras el Señor Jesucristo y alguien te entregó a vos los rollos y vos leyeras, hijos, esto y leyeras esto acerca de vos. Bueno, ¿sabés qué? Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, cuando nosotros leemos que vamos a ser resucitados, que tendremos cuerpos perfectos, mentes perfectas, que viviremos en un mundo perfecto junto a nuestro querido Dios, todos nuestros hermanos en Cristo y nuestro valiente Señor Jesucristo, bueno, está hablando de vos también la Biblia. Él lo leyó esto. Bueno, nosotros lo leemos también. Él creyó a su Dios y dijo, bueno, es el momento de morir y bueno, lo hago.
Y nosotros podemos, 1 de Pedro capítulo 3, y nosotros podemos decir, es el momento de vivir la palabra y bueno, lo hago. Porque ¿de qué sirve nuestra vida si no la compartimos, no? Tenemos que ser pan partido. 1 de Pedro capítulo 3. Los beneficios de todo esto que Dios hizo en Jesús nos fueron extendidos en virtud de la misericordia y el gran amor con el que nos ama nuestro Padre Celestial. 1 de Pedro 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, Él, por los injustos, nosotros. Él era justo. Nosotros somos justos por lo que Él hizo. ¿Ok? Él fue justo. Nosotros somos justos por extensión, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hebreos 2. Es importante que nos preguntemos cómo es que merecimos algo que no habíamos merecido. Ese es el punto neurálgico, el punto medular de la gracia. La respuesta es la sustitución que hizo nuestro Señor por nosotros. Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No entendamos que al decir gustase es que le gustó, es decir, padeciese la muerte por todos. Podría haber sido una traducción, ¿lo ven? No es que le gustó, padeció la muerte por todos nosotros. Jesucristo fue completamente justo por sí mismo. No es como nosotros que tenemos su justicia y el bondadoso Padre la Celestial la considera como si nosotros la hubiésemos obtenido por nosotros mismos. Jesús obedeció perfectamente a Dios, por consiguiente, Él mereció salvación. La muerte de Jesús en el madero permitió que su justicia, justamente ganada, sea extendida a nosotros de tal manera que hemos tenido la oportunidad de ser salvos. Entonces, en esos términos muy estrictos, de lo que estamos hablando, entonces sí merecimos salvación, pero no por mérito propio, ¿lo ven? En otras palabras, la justicia de Dios nos es extendida a todos quienes hicimos a Jesús Señor. Así es que nos fue dada una justicia por la que no trabajamos. Génesis capítulo 6. Vamos a ir ahora a la primera vez que se usa la palabra gracia en la Biblia. Es una buena idea ver cómo se usa por primera vez y vamos a aprender un montonazo de un buen hombre del Antiguo Testamento. Porque este concepto de que una persona logre algo por muchos está presente en el Antiguo Testamento. Vamos a ver uno de esos registros. Aunque no, lógicamente, por supuesto, no en la proporción de los logros de nuestro Señor Jesucristo, pero sí como sombra de lo que Él lograría. Bueno, la palabra de Dios nos informa, si ustedes leen Génesis 6, que la humanidad estaba en una situación calamitosa. Vamos a verlo en un ratito, ¿no es cierto?, para que entendamos bien. En Génesis 6, en el versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y fíjense que aclara, abundando en el concepto, diciendo que todo designio de los, no dice alguno, ni dice muchos, dice todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice todos.
Yo no sé si había unas 100.000 hadas o una millonada, una medio millonada o varias millonadas de personas, porque estamos hablando que ya habían pasado, no sé, unos 1400 años de humanidad, una cosa por el estilo. Eran longevos y podían tener muchos hijos y la costumbre era tener muchos hijos. Así que imagínate la cantidad de gente que había, no importa, había 10, había 100, había 700 millones de personas, no sé, pero todos, vamos a ver que menos uno, todos lo único que pensaban de continuo era el mal. ¿Te das cuenta? Vos pensabas que en tu trabajo la pasabas mal, ¿no? ¿O no? Bueno, cerrá la boquita la próxima vez cuando leas esto. Imagínate que Dios te dice, bueno, anda a construir el arca. Va a la ferretería a comprar un serrucho, Noé. ¿Para qué querés el serrucho? Le dice el ferretero que es amigo de él. Bueno, tengo que hacer un arca. ¿Un qué? Es que va a llover. ¿Va qué? Arca, llover, diluvio, nada. Y él agarró y empezó a serruchar. Ese era Noé. Ese era Noé, en el medio de una generación que era maligna y perversa. Dice eso de la nuestra, yo lo sé. Pero estos pensaban de continuo el mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres en el 5 era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero mirá lo que dice el 8, mirá lo que dice el 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Todos menos uno. Noé halló gracia. Recuerden esto porque en un rato lo vamos a ver subiendo a un arca con otros 7, eran 8 en total que se salvaron. Noé halló gracia. Todos pensaban de continuo el mal. Noé halló gracia. Así que imaginémonos por un segundo cuál es la foto, cuál es el video que nos está pintando Dios aquí. Y acá vamos a hacer un pequeño alto, porque estudiemos un cachitito la palabra, más bien el verbo halló. Halló. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, ahí está, yo busco la guitarra que tenga más cerca acá, la busco y la encuentro. Entonces puedo decir, hallé la guitarra. ¿Ven? Yo hice un trabajo para hallar la guitarra. Acá dice que Noé halló gracia, ¿verdad? Entonces, ¿puede ser que la haya buscado? Vean, yo busqué la guitarra y la encontré, entonces hice un trabajo para encontrarla, yo hallé la guitarra, pero no es la única acepción de hallar. La palabra hebrea en cuestión es la palabra matzah. Este vocablo tiene que ver con hallar a un sujeto o un objeto que se ha perdido o extraviado. Vean, seguimos leyendo, la definición dice, la búsqueda puede ser intencional, como yo que salí a buscar la guitarra, yo hice un trabajo para hallarla. En otras circunstancias se puede encontrar a algo o a alguien sin haberse propuesto hacerlo. Noé halló, recibió algo que no necesariamente buscaba. Él halló gracia. Es como un descubrimiento no intencional. Otro estudioso dice, entre otras acepciones que da, menciona que dice que halló o matzah, presentarse algo a alguien, ser hallado accidentalmente. Por supuesto, no hay nada de accidental en nuestro Padre Celestial. Estamos hablando de una definición que trata de explicarnos que hay una forma de hallar sin necesidad de salir a buscarlo. Eso es lo que queremos ver. No hay nada de accidental en Dios, ¿ok? Bien. En Efesios vimos claramente que dice que la razón de habernos dado gracia fue su misericordia, la de Dios, y el gran amor con el que Él nos amó. Es decir, la gracia es unilateral, es una avenida muy ancha de una sola mano, de arriba a abajo. Muy ancha, de alta velocidad, de una sola mano, de arriba a abajo. Él te la da porque Él te quiere y porque te quiere mucho y porque es muy misericordioso. Versículo 9 dice,
Sigue aportando datos acerca de este gran hombre. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿cómo? ¿Viste lo que dice? Era perfecto en sus generaciones. Y miren qué detalle tan interesante. Con Dios caminó Noé. ¡Wow! Me gustó eso. Este es el hombre. Es muy bueno estudiar a estos hombres en la Biblia. Con Dios caminó Noé. Eso tan solo muestra que en medio de tanta corrupción, más que la que vos encontrás en tu trabajo o en tu barrio, él caminó con Dios. Si él pudo, yo puedo. Él fue la excepción a la malignidad imperante en esa época. Él mereció salvación porque fue el único de la humanidad sobre toda la tierra que fue justo y perfecto, por lo cual halló gracia delante de Dios. Halló gracia delante de Dios. Como resultado de esto, Jehová le instruyó que hiciera el arca para que sobreviviera el diluvio. Y como parte de las instrucciones del arca, de la nave, Jehová le dijo lo siguiente en el versículo 17, 6:17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré pacto con quienes. Entonces no es con quienes, es contigo. Y entrarás en el arca, tú y los que no he hecho pacto con, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Lo ven? Ellos recibían la extensión del beneficio dado a Noé porque era justo. Entonces ellos recibían la extensión sin necesidad de ellos haber caminado con Dios. Les quiero recordar, pobre la mujer de Noé, no sé si la encontraremos cuando nuestro Señor resucite a los santos del Antiguo Testamento. Ustedes no le cuenten que yo he dicho eso, pero estaba entre el resto. El único que fue hallado justo, que halló gracia, era Noé. Así que no le cuenten a la señora de Noé, a la señora Noé. Muy bien. Génesis 7, versículo 1. Dice: dijo luego Jehová a Noé: entra vos y toda tu casa en el arca, porque los he visto justos delante de mí. No, insiste, es como la tercera vez que marca distintivamente que fue Noé. Qué bárbaro. No dice: a vosotros he visto justos. La justicia de Dios que Noé tenía por la gracia del Creador les fue extendida a los otros 7 de la familia. Así que Jehová permitió que él y sus parientes más directos sobrevivieran a la que fue probablemente la catástrofe más grande de la humanidad. Porque ha habido grandes catástrofes, piensen, diluvios, tsunamis, terremotos, volcanes, accidentes de los hombres por máquinas que funcionan mal y lo que fuera, pero ninguno ocupó a toda la... ¿Entienden? Este fue el más grande que jamás hubo y que jamás haya habido, o que jamás venga hasta la batalla del Armagedón. En realidad que aquella será peor. Pero hasta este momento no ha habido ninguno que fuera así de calamitoso. Al arca de Noé no entraron sus consuegros, no entraron sus padres, sus primos, sus hermanos, los amiguitos con que él jugaba a la pelota cuando era chiquito. No entraron los parientes de la esposa, ni los amigos ni los primos de los hijos, ni los parientes de las nueras. Entraron 7, además del que sí tenía que entrar. ¿Lo ven? Esa era la situación de la humanidad en el entonces que Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Éxodo 33. Quiero ver otro ejemplo. Porque ha habido gracia en toda, desde Génesis 1.1 ha habido gracia de parte de Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a esta gracia que es superlativa con respecto a la gracia que Dios tuvo por toda la humanidad siempre. No es que ahora Dios es un Dios de gracia y antes no lo fue. Caramba, no. Siempre fue un Dios
gracioso, no digo simpático o divertido, quiero decir un Dios que extendía gracia, que le gustaba bendecir a las personas. Lo que yo quiero decir es que con respecto a la gracia del Antiguo Testamento, nosotros en Jesucristo hemos recibido una gracia igual a aquella, pero de una manera superlativa. Lógicamente, Noé, Moisés, y debe de haber algunos otros ejemplos si seguimos estudiando el Antiguo Testamento. Estos son dos que yo he encontrado. Ustedes verán que han hallado gracia, otros también, pero son sombra de la gracia que luego vendría y que gracias a Dios ya vino. Éxodo 33, en el versículo 1, quiero hacer mención, vamos a leer primero la mitad, la primera parte, porque quiero que vean cómo cambió la relación de Dios con su pueblo a partir de un pecado que tuvieron. Resulta ser que Dios le da las leyes a Moisés. De todos seguramente estuvieron por este barrio en algún momento de sus vidas, porque es muy hermoso leerlo. Sube Moisés, está 40 días y dice la palabra de Dios que escribió las leyes Dios con su propio dedo, dice eso, Dios con su dedo. Ustedes ya saben, no es que Dios tenga dedos, pero que lo hizo Él mismo. Ese es el respeto que Él tiene por su palabra, que nos tiene que decir a nosotros cuál tendría que ser el nuestro por su palabra. La primera vez que jamás haya sido registrado la palabra de Dios, lo hizo Él mismo con su dedo en tablas de piedra. Mientras Moisés estaba arriba y Josué lo estaba acompañando, no estaba arriba con él, pero lo había acompañado, en ese momento queda Aarón en el campamento y resulta ser que Aarón era orfebre, sabía manejar los metales preciosos y con eso podía hacer cosas. Bueno, guió a la gente a que hiciera que fue lo que hizo, un becerro de oro. Fíjate vos, él estaba honrando a Dios, Moisés, con Josué, y regresa y la gente estaba celebrando que habían hecho el becerro para que los guiara por el desierto. Habían pasado como 3 o 4 años entre que ellos habían salido de Egipto y este momento. Terrible, imagínate, es pecado de idolatría. Entonces Moisés se puso loco, nuestro querido Padre Celestial, con todo respeto también, obviamente se irritó, y quiero que lo veamos en la forma en que él se expresa a su pueblo. En Éxodo 33, en la primera parte dice, y Jehová dijo a Moisés, después de que ocurrió todo esto, del pecado de idolatría, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Un momentito, ¿de quién era el pueblo? Dios le dice a Moisés, le dice, saca el pueblo que vos sacaste. ¿Pero de quién era? ¿De Moisés o de Dios el pueblo? El pecado era tan grave, yo les voy a mostrar ahora, les voy a leer uno solo de los versículos y luego ustedes buscan los otros 6 versículos en donde Dios se refiere a su pueblo a la salida de Egipto. No vayan conmigo, simplemente escuchen, yo les digo, en Éxodo 5.1 yo voy a leer lo siguiente. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo. En el 7.16 dice mi pueblo, en Éxodo 8.1, en el 8.20, en el 9.1, en el 9.13 y en el 10.3, todas las veces Dios se refiere a Israel como mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Y acá le está diciendo a Moisés, el que vos sacaste de Egipto. ¿Qué te parece? ¿Le habrá gustado lo que ellos hicieron con el becerro de oro? Se me ocurre que no. Cambió toda la relación. Se enojó, no sé cómo expresarlo de otra manera, porque más o menos en esos términos lo expresa la Biblia. Dios se enojó con todo esto. Y le dice a Moisés, esta es la gente que vos sacaste. Entonces hay unos 3 a 4 años entre deja ir a mi pueblo y el pueblo que vos sacaste, Moisés. Sigue Éxodo 33.1, dice, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Dios cumplió los términos de su pacto, eran ellos que no lo estaban cumpliendo. Y yo enviaré delante de ti el ángel, echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero mirá lo que dice acá, pero yo no subiré en medio de ti. Es decir, yo voy a cumplir el pacto, pero yo no voy a estar con ustedes. Voy a poner el ángel, va a estar delante, yo voy a cumplir todo lo que dije, pero con ustedes no voy a estar.
porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, obviamente Moisés se la comunicó por WhatsApp en el grupo que tenían Estamos Todos Calientes en el Desierto, se llamaba así el grupo, y manda Estamos Todos Calientes en el Desierto y dice, Jehová se enojó con todo esto. Entonces la gente se preocupó. Porque Jehová había dicho a Moisés en el 5, oyendo el pueblo, mala noticia, vistieron luto, ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Hasta este nefasto momento que el pueblo comete el pecado de idolatría, Jehová había estado en medio de ellos durante el primer tramo del trayecto. Ahora les dice que no subirá en medio de ellos a causa del pecado. Dejen un dedito acá y por favor vayan conmigo a Isaías 59. Ya regresamos, Porque quiero que yo sé, disculpen, yo sé que todos nosotros entendemos esto, pero es bueno que cada tanto le expliquemos a la gente de dónde vienen las calamidades, ¿no es cierto? Que la gente siempre se lo atribuye a Dios, y nuestro Dios es bondadoso y nada malo puede venir de Él. Entonces quiero que sepamos nosotros también, para dar respuesta a los que tienen esta duda, que nosotros no tenemos. Isaías 59, 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. ¿Lo ven? Las iniquidades del pueblo hacen división. Es el pecado de la gente que abre la brecha. Dios nunca se quiere abrir de nosotros. De hecho, en nuestra administración, gracias a Dios, a nuestro querido Padre, Él se ha limitado a sí mismo y Él no puede, ni siquiera está, no podríamos decir que Dios está contigo en esta administración. Dios está en ti, ¿entendés? Es Dios en Cristo en nosotros. Pero acá en esta forma, pero eso no significa que esté de acuerdo con cada cosa que hagamos. Acá lo que dice es que el pueblo es el que abre la brecha esa que Dios no quiere que se abra. Y que nosotros tampoco queremos abrir en nuestras vidas, ni queremos que nuestros hermanos en Cristo la abran. Por eso ayudamos a todos a caminar en la palabra. Todos nos ayudamos a todos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a Éxodo 33. Vamos al versículo 12. Recuerden la palabra hebrea matzah, de ayó, ¿está bien? Porque ahora la vamos a ver 5 veces. Cada vez que veamos ayó o hallarás o halle, estamos hablando siempre de esa palabra. En Éxodo 33, en el versículo 12, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia. ¿Ven? La misma palabra hebrea, gracia, que vimos en Noé, la vemos de nuevo acá, la vamos a ver 5 veces. Y va a estar al lado de la palabra matzah, o matzah, qué sé yo, que es halló. Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. 13. Ahora pues, si he hallado gracia, de nuevo la conjunción de estas dos, en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia. De nuevo lo dice. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, mirá, no nos saques de acá. Yo ni arranco el motor, ni abro la puerta del auto. De acá no me mueves, así de simple, Dios. Si yo no voy con vos, déjame acá en el desierto. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia de nuevo en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo, le dice él, ¿te acordás, Dios, que vos me dijiste antes que era el pueblo que yo había sacado de Egipto? Bueno, te comento, Dios, tu pueblo,
A mí no sé, sinceramente me emociona leer este tipo de cosas y la relación que este gran hombre de Dios, respetuosa, pero le expresaba su corazón a Jehová, sin ningún temor. ¡Qué bárbaro! Me emociona verlo. Y cómo él hablaba, dice, mirá, no, los voy a raer. Mirá, me voy porque si estoy adentro de ellos, decía, no, mirá, si no estás con nosotros, yo de acá no me muevo. Y que yo, tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! Porque estos son sombras de lo que vendría y que ya vino. ¿Te das cuenta? Es maravilloso esto. No fueron los israelitas quienes hallaron gracia ante los ojos de Jehová, sino que la había hallado quien intercedía por ellos, es decir, Moisés. El hombre de Dios, Moisés, suplica, aboga, intercede ante Jehová por su pueblo para que Jehová regrese en medio de su pueblo. Jehová le otorga la petición y Dios regresa a su pueblo. ¡Qué bárbaro! El poder de la intercesión de este hombre. Imagínate qué tan poderoso será. Maravilloso y todo como era. Moisés era Moisés. Moisés, maravilloso hombre. Díganle que yo hablé bien de él siempre. Maravilloso hombre Moisés, pero no era el Señor Jesucristo. No se halló pecado en nuestro Señor y en Moisés sí, pobre. Si los contamos los de él, me gana a mí en menos, por supuesto, pero digamos, todos pecamos, también Moisés, también Noé, por supuesto, pero nuestro querido Señor no. Así que imagínate cómo serán, si estos fueron los logros de Moisés, cómo serán los de Jesucristo, ¿no? Muy bien. Dios perdona a los israelitas en virtud del pedido de Moisés. El favor que era solamente dirigido a Moisés fue extendido al total del pueblo. Entonces el pueblo tuvo gracia como si la hubiesen merecido ellos mismos. Jehová actuó con ellos como si nunca hubiesen pecado. Así que, gracia es una concesión gratuita para quien la recibe sin haber trabajado por ella. Noé tuvo gracia y su gracia fue extendida a los suyos. Moisés tuvo gracia y su gracia fue extendida al pueblo de Israel. Jesús tuvo gracia y su gracia nos fue extendida a nosotros. Este concepto es muy importante, pues esencialmente se refiere a que la justicia de una persona puede ser extendida a otras, tal que estas otras puedan ser salvas. En el caso de nuestro precioso Señor, su obediencia a Dios, perfecta y absoluta, le ameritó la justicia de Dios y fue salvo de la muerte y obtuvo resurrección a vida por siempre. Su justicia nos fue extendida y a su debido tiempo nosotros también seremos liberados de la muerte mediante la resurrección. Noé no fue Dios y tampoco lo fueron Moisés ni Jesús. En estos casos, la gracia vino de Dios a la vida de 3 hombres y esa gracia a esos hombres fue extendida a más hombres todavía. La gracia a Noé y a Moisés fue solamente la sombra de lo que sería la gracia que había de venir y que ya vino, la que nos trajo nuestro Señor. Tanto Noé como Moisés tenían gracia que podríamos llamar relativa o temporaria. La gracia de Jesucristo es permanente y no es relativa, es absoluta, y permite que todo el mundo pueda ser salvo y tener vida por siempre con Él y con nuestro común Padre sobre la tierra. Esa tierra en la que nosotros habitaremos será recreada al estado de gloria y esplendor que la tierra tuvo antes de Génesis 3:15. Y acá en la hermosa canción que se ha interpretado por estos maravillosos hermanos nuestros que saben cómo hacernos conmover, porque ponen todo el corazón cuando cantan,
Quiero rescatar las palabras de esta canción que escuchamos antes de la enseñanza. Y básicamente la canción dice: quiero hablarte acerca de algo que jamás debes olvidar, ya que somos solo humanos y nos solemos acomodar. Pero me gustaría que escuches, quiero refrescar tu memoria. Hay algo que hasta aquí nos trajo, y esto es la gracia de Dios. Gracia es la vida que vivimos, gracia es el gozo al despertar, levantarse cada mañana con la visión de una vida llena de confianza, amor y libertad. Gracia es Cristo dentro tuyo, gracia es que Él te redimió. Dios te guarda hasta la venida de Cristo. Tu vida era opaca y ahora brilla en esperanza y libertad. Entonces, igual que quise hacer yo, la canción termina diciendo: quise hablarte acerca de algo. Yo les quise enseñar acerca de algo que jamás debemos olvidar. Nosotros somos hermanos y no nos podemos acomodar. También quisiera que sepas que yo amo estar a tu lado y compartir que hasta aquí nos trajo. Eso es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1. Quiero terminar hoy como empezó Pablo, la epístola a los Corintios. Primera Corintios, capítulo 1. Versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, es decir, Caballito, Flores, San Fernando, Caracas, Quito, Jujuy, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mirá lo que dice el versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el 4 dice lo que yo quiero terminar diciendo ahora. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Damas y caballeros, demos gracias a Dios por la gracia que nos fue dada. Gracias, Padre Celestial, por esa gracia. Gracias por entender y cada tanto recordarnos que es gratuito para nosotros, pero no lo fue para vos. Muchísimas gracias por considerarnos, por acogernos en tu vida, por tu gran misericordia, que no fue tan solo para hacernos salvos, sino que la continuás ejerciendo en nuestras vidas, por tu gracia en la cual nosotros nos queremos mover. Te agradecemos por todas estas cosas, querido Dios, y por el privilegio tan grande que tenemos de poder tomar tus escrituras y disfrutarlas entre todos nosotros como hermanos en Cristo que somos. Te agradezco por esto y por las vidas de todos nosotros y por las vidas de todos aquellos que nosotros toquemos, explicándoles de tu tremenda gracia para todos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.